mi presentación tiene esta estructura, ¿no? Primero vamos a revisar brevemente lo que entendemos por operaciones internacionales, obviamente la que vamos a enfatizar el tema tributario, para luego explicar cómo es el tratamiento en nuestro país del incremento patrimonial no justificado. También brevemente revisaremos qué es lo que está haciendo la Administración Tributaria respecto a la fiscalización y la determinación del incremento patrimonial no justificado. Y por último, unas conclusiones y recomendaciones del caso. Entonces empezaremos primero para entender un poco cómo se da toda la serie de operaciones internacionales con implicancias tributarias. Bien, lo primero que me gustaría resaltar es cómo se distribuye la riqueza en nuestro país, ¿no? Acá tengo una información de Boston Consulting Group correspondiente al año 2017 y seguramente esta información es del año anterior, del 2016, pero acá lo resaltante es básicamente que tenemos dos grandes grupos. Por una parte, la mitad de la población, ¿no? Aproximadamente 24 millones y medio de habitantes, que tienen patrimonios menores a $100.000. O sea, sumando todos sus bienes, no llegan a $100.000, ¿no? Y por otra parte tenemos, digamos, que el otro 50% de la riqueza está concentrado solamente en el 0,4% de la población, es decir, en 51.897 peruanos, ¿no? De los cuales, bueno, se entiende que pues estos tienen patrimonios mayores a los $100.000, ¿no? Por supuesto que siempre esta es una especie de pirámide y vamos a encontrar personas que tienen mucho mayor concentración de riqueza, ¿no? Como verán acá. Y para muestra, pues hay dos peruanos que superan los 1.000 millones de dólares de patrimonio, ¿no? Entonces, ese es el panorama. Esto no es una novedad, esto se repite desde que desde que somos Homo sapiens, siempre hay una pirámide, siempre hay una concentración de riqueza, esa es parte de nuestra sociedad. Eh, Creo que tienen el micro abierto por ahí. Ok, bien, entonces le digo, esta es la estructura, en algunos países la concentración es mayor, en otros un poco menos, pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, enfocándonos ahora con la perspectiva de las operaciones internacionales, es obvio que los que realizan este tipo de operaciones son aquellas personas, ¿no? Que tienen mayor riqueza, ¿no es cierto? O de quizás alguien que, por ejemplo, sea dueño de una bodeguita, pues no va a hacer transacciones internacionales, ¿no? Entonces, eh, posiblemente estas transacciones se realicen por digamos, este nivel de ingresos o de patrimonio que tienen estas personas, ¿no? Ese es un primer aspecto que quería resaltar. Ahora, ¿cómo se tributa en nuestro país? Bueno, eso va a ser en base a lo que establece la ley del impuesto a la renta, que bueno, es un impuesto también que se aplica en todos los países del mundo, y ahí lo que nos señala este impuesto es la base jurisdiccional, es decir, es el criterio de vinculación jurídica que tiene cada estado con sus ciudadanos, o si quieren lo podemos denominar contribuyentes, para que pueda cobrar el impuesto, ¿no? Entonces, lo que está en color verde es lo que se aplica en nuestro país. Acá aplicamos para el caso de personas naturales el criterio del domicilio y para el caso de personas jurídicas el lugar de constitución, ¿no? Y para el caso de otro tipo de rentas, eh, la ubicación territorial de la fuente, ¿no? El criterio de la fuente. O sea, tenemos dos criterios, el criterio del domicilio y el criterio de la fuente. Entonces, las personas domiciliadas, sean naturales o jurídicas, eh, parece que tienen el micro prendido, por favor, si pueden. Ok, gracias. Decíamos que en nuestro país
existen dos criterios de vinculación. El criterio aplicado a los domiciliados sería la renta de fuente mundial, que en realidad es la renta de fuente peruana más renta de fuente extranjera. Y para los no domiciliados, solo se aplica aquellas rentas que se generan en territorio peruano, es decir, las rentas de fuente peruana, ¿no? Entonces, si queremos ver esas operaciones internacionales que van a en algún momento, digamos, eh, impactar en la determinación del incremento patrimonial no justificado, van a ser estas rentas, ¿no? La renta de fuente extranjera. Cabe señalar que también la renta de fuente peruana ambas rentas pueden en algún momento generar este incremento patrimonial no justificado, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que viene de afuera, ¿no? ¿Cuál es el contexto fiscal internacional? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Porque el problema es que los grandes grupos económicos o empresas multinacionales, pues normalmente analizan o se asesoran adecuadamente para hacer una planificación fiscal y tratar de pagar la menor cantidad de impuestos. Entonces, en ese sentido, dado el éxito que han tenido durante varias décadas anteriores, es que los países de la OECD, ¿no? Los países desarrollados, digamos, analizaron esta situación y plantearon lo que se denomina el plan de acción BEPS. Este plan desarrolla 15 acciones justamente para apuntar a, eh, a que a que digamos, se tribute de manera justa, ¿no? Eso implicaba varias cosas, desarrollar legalmente algunos paradigmas que había, como era, por ejemplo, el secreto bancario. Entonces, se ha ido desmontando a nivel internacional todo el tema del secreto bancario y el secreto profesional. En la medida que tenga impacto tributario, dejará de ser secreto bancario o secreto profesional. También es un tema de transparencia, con lo cual pues se busca una estandarización respecto a la información internacional que se tenga que compartir. Para eso las administraciones tributarias se han puesto de acuerdo y han diseñado una plataforma para hacer intercambio automático de información con fines tributarios, ¿no? Para eso también se ha ido haciendo ajustes en las legislaciones nacionales, sobre todo con cláusulas antielusivas, ¿no? Y los propios las empresas que cotizan en bolsa han sido poco a poco, han sido obligadas, por decirlo así, a que busquen una especie de autorregulación con fines de transparencia, con fines de sustentabilidad fiscal, ¿no? Entonces, también hay otro aspecto importante que es el lavado de dinero. Entonces, de cierta forma, ese lavado de dinero tiene un aspecto tributario, un aspecto fiscal, que también pues tendría que manejarse en estos cambios normativos que se están dando a nivel internacional. Y tanto es así que ahora se está creando una nueva normativa, ¿no? Para aplicar un impuesto mínimo global, ¿no? De aquellos grupos transnacionales que pues tienen bastante mercados y que solamente pues desarrollan gran parte de sus actividades a través del Internet. Entonces, lo que no estaba grabado antes, ahora va a estar grabado con el Pilar uno y aquellos utilizaciones de paraísos fiscales o de territorios de bajo nivel de imposición va a ser afectado a través de esta propuesta que se denomina Pilar 2 o el impuesto mínimo global. Entonces, este es el contexto, es un contexto de cambio, está en constante cambio, se está rompiendo paradigmas, ¿no? Y bueno, se está apuntando como vuelvo a repetir, a cambiar las reglas del secreto bancario
a identificar quién es el verdadero beneficiario final, porque detrás de una empresa siempre va a haber un accionista, ¿no? Va a haber alguien que tome las decisiones. Entonces, esto, si bien es cierto, no es necesariamente tributario, pero sí hay normas de antilavado de dinero que está buscando estandarizar esa información. Entonces, la información que se está compartiendo, y que antes era secreta, está apuntando a ver quiénes son los verdaderos beneficiarios finales dentro de las empresas o estructuras jurídicas de algunas entidades, ¿no? Y también el otro aspecto que se está apuntando es ver quiénes son los beneficiarios finales de las cuentas bancarias, ¿no? Claro, esto está en un contexto de que antes no se compartía esta información por el secreto bancario, eh, y lo que era peor, que esto se manejaba a través de los paraísos fiscales. Ahora vamos a ver ese tema, ¿no? Entonces, había una especie de secreto tributario internacional también, ¿no? Que no se compartía porque no habían convenios de doble imposición firmados para estos fines también, ¿no? Que incluye el tema del intercambio de información. Y bueno, a raíz de esto se ha estandarizado un poco ese intercambio a través de plataformas de las administraciones tributarias, ¿no? Habíamos hablado del paraíso fiscal. Según la OECD, el paraíso fiscal tiene algunas características que, digamos, básicamente es que no cobran impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, ¿no? No hay impuestos directos o impuestos indirectos. No hay transparencia, es decir, sus leyes blindan o protegen a la información de las empresas. Así hay un juez que solicite, un juez de otro país que solicite esa información, las leyes protegen y no es posible saber quiénes son los dueños, quiénes son los gerentes, quiénes son los que tienen la propiedad de estas empresas. Y bueno, no se permite el intercambio de información para propósitos fiscales, así hayan convenios. Y, y bueno, a los no residentes prácticamente no tienen mayor impacto tributario, ¿no? Entonces, a través de estos paraísos fiscales, digamos, se mueve mucho el dinero, ¿no? En nuestro país, en la ley del impuesto a la renta se estableció dos opciones para identificar a los paraísos fiscales. Hay una lista taxativa, digamos, está en la misma ley del impuesto a la renta y pueden ver al lado izquierdo la lista de los países, o bueno, en realidad son territorios, ¿no? De bajo nula imposición. Algunos son países, otros no. Y luego también hay unos criterios que básicamente es lo que acabamos de señalar como característica que establece la OECD, y además cuantitativamente se va a considerar una especie de paraíso fiscal aquel territorio que tiene una tasa igual o inferior al 25% de la tasa vigente en nuestro país, que es el 29,5%, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven los paraísos fiscales, ¿no? Sirven para tres cosas, básicamente, ¿no? Para la protección patrimonial, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber una empresa en Perú que tenga muchos activos y los dueños, pues, van a un paraíso fiscal. O sea, la empresa está alojada o constituida en un paraíso fiscal y tiene sus inversiones en diferentes países. Entonces, cualquier juicio que quieran hacer al dueño, pues lo harán a él a título personal, pero no a sus activos. No se sabe que él es dueño de estas empresas, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la lógica de esta protección patrimonial. Otra alternativa o otro motivo es la diversificación de inversiones y, por supuesto, también los ahorros tributarios, ¿no? El ahorro tributario se produce cuando se hace planeamiento tributario. Ustedes ven ahí en esta gráfica, bueno, el paraíso fiscal más grande, más importante es las Islas Caimán, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo una isla tan pequeña, casi desconocida?
sin mayor importancia puede ser más importante, puede mover más dinero que todo, todos los demás paraísos fiscales. Lo que pasa es que eh, Inglaterra está detrás de las Islas Caimán, ¿no? O sea, Inglaterra tiene no solo las Islas Caimán, son cuatro paraísos fiscales y es el que en realidad es el que maneja más toda esta forma de ocultar, digamos, patrimonios, ingresos, rentas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta? Creo que hay alguien que quiere intervenir. Gracias. Bien, ¿cómo se usan los paraísos fiscales y qué estructuras se utilizan? Bueno, se usan de diferentes formas, ¿no? Normalmente se mudan, hay un domicilio de conveniencia, ¿no? Domicilio fiscal, digamos. Se implementan sociedades base, donde desde ahí se hacen la administración, digamos, de todo el negocio. Hay sociedades instrumentales y sociedades prestadoras de servicios. Eso se hace ya con formas jurídicas distintas, como pueden ser sociedades holding, sociedades offshore, compañías internacionales de negocios, trusts y sociedades de marcas y patentes, ¿no? Entonces, estas sociedades de marcas y patentes, por ejemplo, entre comillas, alquilan sus marcas y patentes, cobran regalías, pero justamente las regalías no pagan ningún impuesto en estas jurisdicciones, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtiene la información de estos paraísos fiscales? Bueno, en el año 2005, 2006 y 2008, eh, Alemania estaba investigando a un grupo supuestamente terrorista y entonces lo que hicieron fue el servicio secreto, digamos, este, le pagó, digamos, a un empleado, a un programador de un banco suizo. ¿Y qué hizo este programador? Se llevó toda la base de datos, ¿no? Y entonces eso lo vendió. Eh, Eso creó una crisis diplomática entre Suiza y Alemania. Y luego, bueno, fueron a los tribunales, el Tribunal Constitucional le dio la razón, en este caso a Alemania, y bueno, completaron toda la información y se descubrió a 120.000 alemanes que pues no habían declarado sus patrimonios, rentas, ingresos. Y además, no solo esa data no solo contenía información de los alemanes, sino de muchos países, inclusive de Perú había, pero bueno, acá en Perú nadie lo pidió. Pero en la Unión Europea sí, lo que hizo la Administración Tributaria de Alemania fue notificar a cada administración tributaria. En España fue un escándalo y bueno, muchos contribuyentes tuvieron ya pues que ponerse a derecho, ¿no? Pero digamos que estamos partiendo de una información de dudosa legalidad, ¿no es cierto? Porque fue obtenido por una coima, ¿no? Tenemos otro caso interesante, el caso más grande habido hasta la fecha, que es el Panama Papers, ¿no? Los papeles de Panamá, que en este caso no se sabe quién hizo esto. Bueno, hay un seudónimo John Doe, que pues entregó eh, 2,6 terabytes de datos, es una barbaridad de información. Ahí estaban los correos, las instrucciones, todo lo que se coordinaba para hacer o implementar sociedades y mover fondos para acá, para allá, ¿no? Entonces, esta información fue trabajada conjuntamente luego con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que son periodistas independientes a nivel internacional. Trabajaron en secreto, más de 400 periodistas, más de 100 organizaciones de medios y más de 80 países, ¿no? Todo eso se trabajó y después de un año de trabajo comenzaron este, digamos, a presentar toda esa información, pero ya de manera ordenada, ¿no? Y entonces ahí salieron muchas personas influyentes, muchos, si ustedes ven ahí,
12 jefes de estados, en ese momento 6 están en ejercicio, 128 dirigentes políticos y altos funcionarios y 29 de las 500 personas más ricas del mundo. Eso se descubrió. ¿Y qué pasó en nuestro país? Bueno, ahí ustedes pueden ver muchas personas eh, eh, conocidas, ¿no? Muchos políticos, hay de todo. Y entonces, esto implicó que la SUNAT los notificara, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? No lo sabemos hasta ahora, ¿no? El tema está que nuevamente estamos ante una información de dudosa legalidad. Entonces, como no es una información legalmente obtenida, pues simplemente podría, eh, digamos, incitarse o requerirse que se pongan a derecho, ¿no? Pero es bastante difícil, salvo que comiencen a abrir el secreto telefónico, el secreto bancario y todo lo demás, en cuyo caso, pues, encontrar indicios que coincida con fecha de transferencia de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que armarse un caso prácticamente de cero, un poco difícil, ¿no? Eh, Tenemos otro caso ya un poco menor, pero de la misma característica que se llama Paradise Paper, ¿no? Eso fue ya 2 años después, en el 2017. Entonces, todas estas operaciones que hay entre empresas vinculadas o transferencias, a veces por lo bajo, que se hace de rentas, ¿no? Rentas no declaradas. Esto fue también materia de, digamos, de filtración. En este caso se trataba de un bufete de abogados Appleby, que estaba en Islas Bermudas y operaba en 10 jurisdicciones a la vez, ¿no? Este buffet, pues, tenía muchos años, ¿no? De existencia, 119 años, y solamente atendían a las personas más ricas del mundo. Por eso que no hay muchos de Perú, acá sí hay, casi no hay de Perú, hay algunos por ahí me parece, pero no es muy relevante, ¿no? Para tener idea, más o menos cuánto es la cantidad de información, el Panama Papers es el más grande, ¿no? Después viene el Paradise Paper y bueno, ya vienen otro más. El Wikileaks, ¿no? Por el cual detuvieron a Assange, ¿no? Pues es nada, ¿no? Comparado con toda la información que hay, ¿no? Pero esta información es obtenida de manera ilegal, ¿no? Así obtenida, así, bueno, hackearon a los buffets y lo subieron en línea una vez armado los casos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa sí es legal? ¿Cuál es la información que sí tiene legal a nivel internacional? Bueno, la OECD, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa pues a los países más desarrollados, lo que ha hecho es, frente a los problemas graves de evasión y elusión fiscal a nivel internacional, lo que ha hecho es presentar una serie de propuestas, ¿no? Esto se concentra en el plan BEPS. El plan de BEPS propone 15 acciones, y de los cuales, pues, hay varios que tienen que ver con la transparencia de la información, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la transparencia y la información, eh, por ejemplo, se trata de identificar quiénes son los asesores que participaron en el planeamiento tributario. En muchos de los casos son contadores, ¿no? Y obviamente también los dueños de negocios, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que en primer lugar, cuando se hace el planeamiento, antes que se ejecute, tiene que presentarte esta información a la administración tributaria. ¿Y qué implica ello? Bueno, implica que si es un planeamiento tributario agresivo, es decir, que han aplicado una elusión de manera incorrecta o no legal, en ese caso van a ser responsables solidarios. También obviamente tienen que presentar el planeamiento tributario, o sea, tienen que ponerlo en escrito. Eso que ellos han pensado, eso tienen que ponerlo escrito y además decir quiénes han participado. Bueno, este plan viene desde el 2014, se implementó en el año 2015 y recién desde el año 2020 en adelante
pues se ha ido ampliando, porque hablamos de los países de la OECD, pero bueno, nuestro país no está en la OECD por más que esté solicitando ingresar. En Latinoamérica solamente hay 3 países de la OECD. Sin embargo, sí se participa, inclusive a nivel legislativo, porque se creó esta figura del marco inclusivo. Entonces, ahorita hay más de 130 países, hay unos países de la OECD, otros que no son de la OECD, que se han incluido al marco inclusivo para adoptar estos estándares de legislación tributaria internacional. Y un estándar muy importante es el intercambio automático de información. Como les había señalado anteriormente, este intercambio era a través de un convenio de doble imposición y era un intercambio entre 2 países. A raíz de esta incorporación del marco inclusivo, ya se ha podido crear la plataforma y hacer digamos, la transferencia de manera automática. ¿Por qué? Porque se ha estandarizado la información, ¿no? Entonces, tenemos el reporte país por país, el reporte maestro, qué sé yo, todo lo referido a precios de transferencia, ¿no? Entonces, acá ya hay estándares que permiten hacer eso en este momento, ¿no? Y ahora veamos ya, si ya hemos visto el panorama internacional, vamos a ver cuál es su relación con el incremento patrimonial no justificado. ¿Qué cosa es el incremento patrimonial no justificado? Bueno, según Pérez, es el cierre, es una cláusula de cierre del impuesto a la renta que permite tributar aquellas rentas acumuladas en el patrimonio del sujeto pasivo sin haber sido declarada en su momento a los efectos oportunos. Es una presunción juris tantum que podrá hacer valer la administración para que tribute una renta hasta el momento oculta cuya existencia descubre, pero respecto de la cual es incapaz de establecer su origen. Entonces ahí nos cabría la pregunta de quién es el que tiene que, digamos, sustentar, si es la administración tributaria o es el contribuyente. Eso lo vamos a ver a continuación. El artículo 52 de la ley del impuesto a la renta señala que se presume que los incrementos patrimoniales cuyo origen no pueda ser justificado por el deudor tributario constituyen renta neta no declarada por éste. Quiere decir que esa renta de frente va a la base imponible, ¿no? Entonces, como se trata de una presunción, vamos a partir del supuesto causal que esté en la norma. En nuestro caso, en el impuesto a la renta nos habla, por ejemplo, que no es una causal no incluir las declaraciones de ingresos, rentas, patrimonios o ocultar ingresos. Una vez comprobado este hecho, digamos, un hecho cierto, es decir, que hay un incremento patrimonial, es ahí que se aplican 2 métodos: el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolso. En base a eso ya se determina la obligación presunta en base pues al procedimiento que vamos a aplicar más adelante. Eh, bueno, esto no es internacional, pero quizás muchos sí lo conozcan. Es costumbre en algunas provincias de Perú que cuando uno se casa, pues le regalan camiones, refrigeradoras, dinero, autos del año, ¿no? Cheques, ¿no? Bueno, la pregunta es si a esto se le aplica esta presunción del incremento patrimonial no justificado. La respuesta va a ser sí o no. Sí, en la medida que cumpla con las formalidades establecidas en la ley del impuesto a la renta y en su reglamento. Y no, pues, si no cumple, pues habrá incremento patrimonial no justificado, ¿no? Ok, eso mismo va a pasar si es que estas rentas, estos consumos, estos ingresos, estos patrimonios vienen del exterior o me lo dan en el exterior. ¿Cómo se determina el incremento patrimonial no justificado? Bueno, básicamente tomando en cuenta los signos exteriores de riqueza, las variaciones patrimoniales, la adquisición y transferencia de bienes, inversiones, depósitos en cuentas
entidad del sistema financiero, sea nacional o sea en el extranjero. O sea, si la administración tributaria prueba de que ha habido un depósito importante en una cuenta del extranjero, puede ser un paraíso fiscal, pero si prueba eso, entonces ahí habrá que dar la explicación. Y si no se puede dar la explicación, será un incremento patrimonial no justificado. Bueno, consumos también y gastos efectuados durante el ejercicio fiscalizado, ¿no? ¿Y cuáles son estos signos exteriores de riqueza? Bueno, ya conocemos valor de los inmuebles, vehículos, embarcaciones, caballerizas, viajes al exterior, eh, obras de arte, etcétera, ¿no? ¿Y quién debe probar el origen del incremento patrimonial? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Bueno, en este caso la va a tener el contribuyente. Obviamente, la administración tributaria va a partir de una información cierta, digamos, y en base a eso, pues, va a señalar que explique el contribuyente, ¿no? Entonces, este incremento patrimonial no justificado permite invertir la carga de la prueba, que antes, en todos los casos, siempre es la administración tributaria, pero acá lo tiene que hacer el contribuyente, ¿no? Entonces, este tiene que acreditar que su origen ha provenido, por ejemplo, de un préstamo utilizando medios de pago bancarios o de alguna renta declarada, ¿no? Eh, Hay una RTF del año 2005 que dice: operada la protección del incremento patrimonial no justificado, ante la falta de justificación establecida, se presume de pleno derecho que las rentas que habría generado el contribuyente tienen la calidad de renta gravable, exonerándose a la administración tributaria de acreditar en cada caso dicha calidad. Entonces ahí nos queda claro eso. ¿Y cómo podemos probar el incremento patrimonial no justificado en el caso de donaciones? Bueno, si el bien mueble excede el 25% de la UIT, tendrá que haber un documento fehaciente, es decir, habrá que ir al notario, pues un documento que no diga fechas, con una fecha cierta. Si el bien mueble es mayor a 25%, también hay que ir al notario y hacer este, eh, la respectiva pues, prueba, ¿no? Si es bien inmueble, tendrá que estar en una escritura pública registrada, esa transferencia, y si es bien inmueble, como el caso que hemos visto de bodas, tendrá que irse al notario a través de un documento fehaciente, ¿no? ¿Y qué pasa con los préstamos de dinero? Porque lo más fácil es decir, bueno, este dinero me lo prestó mi papá, me lo prestó mi hermano, ¿no? Ok, bueno, para efectos tributarios, en primer lugar, no habla de un monto mínimo de dinero, ¿no? Y lo que dice que se va a justificar el mutuario, el que recibe el préstamo, es quien justifica este incremento patrimonial no justificado, y eso se hace a través de los medios de pago. En este caso tendrá que identificar el banco y justificar su origen. Inclusive la devolución del dinero recibido sin utilizar medios de pago se reputará como incremento patrimonial. Eh, entonces, conclusión, se tiene que guardar, digamos, tanto a la hora de prestarse como de devolver, hacerlo mediante los medios de pago, ¿no? Y para el que otorga el préstamo, que se denomina mutuante, justifica este incremento patrimonial no justificado con los intereses percibidos en base a un documento de fecha cierta, ¿no? O sea, habrá que ir al notario y decir, bueno, te presto $100.000 y me lo devuelves en tanto tiempo con interés. Si hay eso y no hay intereses, pues va a aplicarse un interés presunto, ¿no? Pero no es materia de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, ahí tiene que haber una coherencia entre las fechas también, ¿no es cierto? ¿Qué no me permite justificar el incremento patrimonial no justificado? Bueno, este no va a poder ser justificado con donaciones recibidas u otras liberalidades que no consten en escritura pública u otros documentos fehacientes. Es decir,
tiene que haber una solemnidad en el acto, es decir, ir al notario para que haya, eh, digamos, fecha cierta y además que sea a través de medios de pago. Tampoco se puede justificar utilidades derivadas de actividades ilícitas. Digamos que hay un asaltante y pues compra propiedades, tiene 30 inmuebles, y la administración tributaria le pregunta de dónde ha obtenido eso, le dice, bueno, lo he obtenido asaltando, ¿no? Acá está la prueba porque me han condenado en poder judicial, pero ya salí de la cárcel y acá está mi patrimonio. No, no, eso no justifica. Eso no justifica, ¿no? Sería un incremento patrimonial no justificado, más bien. Ingreso al país de moneda extranjera cuyo origen no esté debidamente sustentado. Saldo disponible se encuentra el sistema financiero internacional o del extranjero que no hayan sido retirados. Y préstamos que no reúnan las condiciones de reglamento, es decir, bancarización. Respecto al ingreso al país de moneda extranjera, cuyo origen no esté debidamente sustentado, les quiero comentar un caso real que tuve la oportunidad de asesorar. Este era una pareja de esposos que, bueno, en otro país, que no voy a decir cuál, murieron sus padres del esposo y le dejaron un departamento en la mejor zona, ¿no? En la zona más exclusiva de una ciudad importante. Y bueno, como no viven allá, entonces decidieron venderlo. Lo vendieron en unos cuantos millones. Supongamos que sea 5 millones de dólares, ¿ok? Entonces ahí, como estas personas desarrollan actividad profesional y además tienen negocios acá, son domiciliados. Y los domiciliados, digamos, van a pagar el impuesto a la renta bajo el criterio del domicilio, es decir, rentas de fuente peruana más rentas de fuente extranjera. Entonces, si vende un inmueble en el extranjero, pues ahí tiene, ahí tiene un ingreso, ¿no? Ahí tiene una ganancia de capital, ¿no? Tiene una ganancia de capital. Entonces, en el momento que ese dinero venga al Perú, él va a decir, bueno, yo lo vendí, para empezar, no lo había declarado. Entonces va a decir, bueno, este ingreso viene porque vendí un inmueble allá, pero debió haberlo declarado, ¿no? Entonces, si no puede sustentar eso o no presenta nada de eso, sería un incremento patrimonial no justificado, ¿no? Caso contrario, tendría que pagar el impuesto a la renta acá, ¿no? ¿Qué pasa con las actividades ilícitas? Esto va a ser materia de aplicarle esta presunción. Bueno, hemos señalado que el incremento patrimonial no justificado no puede ser justificado con utilidades derivadas de actividades ilícitas, pero y ese dinero, ese patrimonio, no va a ser renta imponible. Bueno, esto se llevó hasta el Tribunal Constitucional y este señaló que no es relevante analizar el origen lícito o ilícito del incremento patrimonial por tres razones. Primero, porque de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, no es función de la Administración Tributaria ni tiene facultades para ello determinar la licitud o ilicitud en una renta específica. En segundo lugar, la Administración Tributaria tiene que verificar previamente si el incremento patrimonial no justificado proviene de rentas lícitas o ilícitas. Es una exigencia irrazonable. Y en tercer lugar, si el impuesto a la renta grava las ganancias, no las conductas. Por lo tanto, quebraría el principio de igualdad. En ese sentido, pues queda claro que no interesa el origen, lo que interesa es el resultado. Es decir, si hay un incremento patrimonial, este debe pagar el impuesto, ¿no? Ah, ya. ¿Y qué pasa si hay indicio de delito tributario? O sea, ese dinero proviene, por ejemplo, de la compra de facturas falsas o de la venta sin factura, ¿no? De un negocio y bueno, luego el dueño pues tiene ese incremento. Bueno, el artículo 192 del Código Tributario señala que la administración tributaria, cuando en el curso de sus actuaciones administrativas considere que existe índice de la comisión de delito tributario,
o estén encaminados a dicho propósito, lo comunicará al Ministerio Público sin que sea requisito previo la culminación de la fiscalización o verificación, tramitándose en forma paralela en los procedimientos penal y administrativo. O sea, por un lado va lo tributario y por otro lado va lo penal. ¿Sí? Inclusive el artículo 194 habla de informes de peritos. Aparentemente uno podría pensar que se trata de los peritos, ¿no? Contadores, ¿no? Pero no, acá dice los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la SUNAT que realizaron la investigación administrativa de presunto delito tributario tendrán para todo efecto legal el valor de pericia institucional, ¿no? Eh, y bueno, luego el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria establece, pues, que se formalice la investigación preparatoria, ¿no? A- ante la entidad, instancia correspondiente, ¿no? En estos casos, lo que hace la Administración Tributaria, cuando detecta un tema de incremento patrimonial, lo que hace es requerirle la presentación de una declaración patrimonial. En otras palabras, para que no invente la Administración Tributaria, le dice el mismo contribuyente, bueno, tú mismo declara lo que crees que es correcto. ¿Cuánto fue tu saldo inicial en el patrimonio? Todos los gastos, las compras, los ingresos, las rentas, y dime cuánto es tu declaración, tu inventario final de patrimonial, ¿no? Entonces, y eso se hace a través de un PDF, ¿no? Em, Todo incremento patrimonial es incremento patrimonial no justificado o es delito tributario. Bueno, acá hay un informe de SUNAT donde pues le formularon esta pregunta y llega a la conclusión que no todo incremento patrimonial que se origina en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado, ya que se considera como tal solo cuando en la fiscalización respectiva su procedencia sea desconocida al no haber sido sustentada por el contribuyente. Si en un procedimiento de fiscalización la administración tributaria determina renta no declarada por el incremento patrimonial no justificado en los términos del artículo 52 de la LIR, tal determinación no deviene en sí misma en la comisión de delito de defraudación tributaria en la modalidad de ocultamiento de ingresos tipificados en el artículo 1 y 2 del decreto eh, legislativo 813 de Ley Penal Tributaria, siendo que para que configurarse dicho tipo penal no solo debe haber dejado de pagar total o parcialmente el tributo, sino que debe haber sido obtenido mediante la utilización de formas fraudulentas, ¿no? Entonces, puede ser el caso entonces que no todo incremento patrimonial necesariamente es un incremento patrimonial no justificado. Se debe considerar este incremento patrimonial no justificado las rentas de ejercicios anteriores, porque acordémonos que en realidad es una especie de flujo, ¿no? Lo que pasa que para un tema de orden se hacen cortes cada año, se hacen por periodos, pero en realidad pues el patrimonio puede ir creciendo o puede ir decreciendo, ¿no? En el transcurso del tiempo debido a una serie de situaciones. Bueno, ¿qué dice acá SUNAT? Este informe del año 2011, donde se consulta si el incremento patrimonial se debe considerar rentas imponibles de ejercicios anteriores, o sea, si el incremento patrimonial recoge rentas de ejercicios anteriores, ¿qué nos dice como conclusión la SUNAT? Dice, a efecto de determinar el incremento patrimonial no justificado, se verificará previamente la documentación presentada por el contribuyente a fin de establecer si los fondos provenientes de renta de ingresos percibidos en el ejercicio y en ejercicios anteriores fueron utilizados para la adquisición de bienes y o realización de consumos en el ejercicio fiscalizado. De lo contrario, tal importe podrá considerarse como incremento patrimonial en caso que no se acredite de otro modo que no implique una variación patrimonial. En otras palabras, lo que está diciendo este informe es que el contribuyente tiene que probar que eso fue rentas en ejercicios anteriores. Caso contrario, todo se va a reputar o se va, digamos, a indicar como incremento patrimonial en el ejercicio fiscalizado. ¿Se aplica este incremento patrimonial no justificado a las personas jurídicas? Bueno, esta RTF nos dice que no.
Nos dice que solamente aplica a personas naturales. Señala que no es renta de tercera categoría el incremento patrimonial no justificado, siendo que dicha presunción es aplicable a las personas naturales como tales, mas no en su calidad de titulares de empresas unipersonales. Y si es así, si solo aplica a personas naturales, ¿qué pasa si esta persona se casó? O sea, conforma una sociedad conyugal. ¿O qué pasa si esta persona falleció y no dejó, ¿cómo se llama esto? Herederos, ¿no? O sea, eh, no dejó testamento. Entonces se convierte en una sucesión indivisa. ¿Qué pasa con la incremento patrimonial no justificado ya identificado? Bueno, según este informe, bueno, perdón, no le he puesto acá, pero igual aplica, ¿no? O sea, puede haber fallecido, pero va a ir hasta el límite de lo que tenga como patrimonio que está siendo transferido a sus herederos, ¿no? En el caso de sociedades conyugales es un poquito más complejo. Este informe de SUNAT del año 2009 dice que en caso la administración tributaria establezca un incremento por el patrimonial no justificado a una sociedad conyugal, el monto de dicho incremento deberá ser atribuido en partes iguales a cada cónyuge. Es decir, a cada uno se le atribuirá el 50%, ¿no? Este otro informe del año 2009 de la SUNAT dice que en caso la administración tributaria establezca un incremento patrimonial no justificado a una sociedad conyugal, el monto de dicho incremento deberá ser atribuido en partes iguales a cada cónyuge y si respecto de alguno de ellos hubiese transcurrido el plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de la deuda tributaria, no podrá atribuírselo un monto mayor del incremento patrimonial no justificado al otro cónyuge. Respecto a las sucesiones indivisas, este informe de SUNAT del año 2006 señala que la SUNAT está facultada a determinar la obligación tributaria a través de la presunción del incremento patrimonial no justificado, inclusive de personas fallecidas, sin más limitación que el plazo de prescripción, siendo los sucesores y otros adquirientes a título universal a quienes se le ha transmitido tal obligación. Los llamados a cumplirla en calidad de responsables solidarios hasta por el valor de los bienes que haya recibido. Para la atribución de dicha calidad es irrelevante si se ha producido o no la adjudicación de los bienes que conforman la masa hereditaria, ¿no? Entonces, en realidad, este incremento de haberse determinado oportunamente dentro del plazo de prescripción, pues si la persona natural fallece, eso van a tener que asumirlo los sucesores, ¿no? Hasta el valor máximo de bienes que haya recibido, ¿no? ¿Cuáles son los dos métodos para determinar el incremento patrimonial no justificado? Tenemos el método del balance más consumo y el método de adquisiciones y desembolso. El método de balance más consumo parte de sumar, o bueno, parte de la diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio inicial, o sea, la variación patrimonial, digamos, sumarle el consumo del ejercicio. Y tenemos el otro método de adquisiciones y desembolso, donde se identifica las adquisiciones de bienes a título oneroso gratuito, se le suman los depósitos en cuentas del sistema financiero, se le suman los gastos y desembolsos efectuados durante el ejercicio y se le deducen las adquisiciones y depósitos provenientes de préstamos que cumplan los requisitos. En ambos métodos, pues va a tener que descontarse lo que puede justificar. Eso puede venir, por ejemplo, de préstamos, ¿no? De intereses, ah, rentas o ingresos que haya percibido y hayan sido declarados. Pero nuevamente trato de resaltar este aspecto que la carga de la prueba es de parte del contribuyente. Entonces, el primer método, el método del balance más consumo, parte de la variación patrimonial, ¿no? Que es la diferencia entre el patrimonio final y el patrimonio inicial, más los consumos, ¿no? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Señor Juan Simón tiene esta situación patrimonial del año 2023. Patrimonio inicial 50.000. Compra un departamento en París, 500.000, 400.000.
depósitos en Banco Perú 500.000. El patrimonio final nos da 900.000, ¿no? Eh, claro, porque son 900.000. La variación patrimonial, o sea, el patrimonio final menos el patrimonio inicial nos da 850.000, variación patrimonial. Y le vamos a sumar los gastos, ¿no? Gasto de educación y alimentación en el Perú, compra de vehículos en el Perú, retiro de cuentas bancarias en el Perú, etcétera, ¿no? Esto nos va a dar 300.000. ¿Cuánto es el incremento patrimonial a justificar? La suma de esto nos da 1.150.000. Este 1.150.000 va a ser explicado en primer lugar por un préstamo que tuvo el contribuyente en el BCP, ¿no? 350.000. Nos queda un incremento de patrimonio de 800.000. Y esto va a tener que explicar cómo lo financió. Entonces ahí ha tenido alquileres por 150.000, rentas del trabajo independiente, renta del trabajo dependiente y alguna donación. Donación que cumple con todos los requisitos. Y no ha podido explicar 300.000 y viene a ser justamente el incremento patrimonial no justificado, ¿no? Este es el primer método. El otro método se denomina de adquisiciones y desembolsos, ¿no? En este caso se va a sumar todas las adquisiciones, todos los depósitos, todos los desembolsos, y luego se van a deducir todas las adquisiciones o los préstamos o las rentas que ha obtenido, ¿no? Eh, no importa cualquiera de los dos métodos, se llega a lo mismo, ¿no? En este caso vamos a poner otro ejemplo. Johnny Silva en el año 2023 tuvo una compra de un departamento en Miami por 500.000, compra de vehículos 100.000, depósito en bancos 400.000, y estos son los desembolsos, ¿no? Los gastos que realizó, 50.000 y 150.000. Se suma todo, nos da 1.200.000. Pero el contribuyente obtuvo un préstamo de 500.000, por lo tanto, este 1.200.000 menos el préstamo nos da 700.000. El incremento patrimonial fue de 700.000. Ahora, ¿cómo se justifica? Bueno, igual, alquileres, renta de trabajo independiente, renta de trabajo dependiente, donación con escritura pública o con notario. Y hay 400.000 que no ha podido justificar. Este sería el incremento patrimonial no justificado. ¿Y dónde o qué tipo de renta va a ser? Bueno, el incremento patrimonial no justificado van a sumar a las rentas del trabajo. O sea, las rentas de cuarta, rentas de quinta y rentas de fuente extranjera va a ser sumado este incremento patrimonial no justificado. Y a este se le va a aplicar la alícuota correspondiente, ¿no? Entonces, ejemplo, en el caso de este de acá, ¿no? Vamos a tomar como base la información de este caso, ¿no? Del segundo caso. Renta de cuarta, 140.000, renta de quinto, 109.000, rentas de cuarta y quinta, 249.650, menos 7 UITs, nos da la renta neta de cuarta y quinta, 215.000. A esta renta neta se le va a sumar el incremento patrimonial no justificado, 400.000. Y nos va a dar una renta neta de 615.000. A esto se le va a aplicar las tasas eh, crecientes, progresivas que tiene la ley del impuesto a la renta para personas naturales, ¿no? O sea, acá tendríamos que ver hasta dónde llegan los 650.000, ¿no? Entonces, sobrado va a llegar hasta el 30%, ¿no? Va a haber un tramo que llegue y se le aplica el 30% de la renta, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza el incremento patrimonial no justificado? Bueno, para empezar, ¿qué tipo de información tiene la administración tributaria? Información cierta que va a ser el cruce con los ingresos declarados o rentas declaradas por el contribuyente. Obviamente tiene todas las declaraciones juradas, ¿no? Por ejemplo, también tiene información del ITF, aunque ahora también incluye unas declaraciones semestrales que hacen los bancos, ¿no? Que es más precisa, con los saldos y movimientos. Tiene información de la tarjeta de crédito mes a mes, tiene declaración de los notarios, la DAOT, que informa a las entidades públicas, registros públicos, aduanas, bueno, aduanas es la misma SUNAT, adquisición de acciones o ventas a través de Cabal y en la Bolsa de Valores de Lima, incremento de capital a través de SUNAR,
embarcaciones de recreo, si es que ha comprado o ha vendido, también agencia de viajes, clubes privados y sobre todo los comprobantes de pago electrónico. Acá va a tener la identificación de las personas jurídicas o personas naturales. Si es personas naturales, ya tenemos boleta de venta electrónica y recibo de honorarios electrónicos. Todo esto lo tiene SUNAT. ¿Y qué pasa con las operaciones en el exterior? Bueno, nuestro país se ha adherido al marco inclusivo. Eso significa que ha adquirido derechos y obligaciones para intercambiar información estandarizada. ¿Qué información? Bueno, primero van a tener todo lo que son rentas de fuente nacional que van a ser informados de aquellos peruanos domiciliados, van a ser remitidos a Administración Tributaria. Por ejemplo, si yo, persona natural domiciliado en Perú, voy a Estados Unidos y allá vendo, compro acciones y luego las vendo en la Bolsa de Valores de Nueva York y no lo declaro en Perú, pues la Administración Tributaria de Estados Unidos va a informar, o ni siquiera va a informar, va a subir esa información a esta plataforma y SUNAT va a coger esa información y va a decir, bueno, tú no has declarado que tengas renta de fuente extranjera, pero acá estamos viendo que sí has tenido renta de fuente extranjera. Entonces, ahí es donde vamos a tener que explicar, ¿no? Esa es una parte. Otro es estos grupos económicos que tienen la obligación de presentar reportes, ¿no? País por país, reportes de todo lo cumplir con toda la normativa del plan BEPS, dentro de lo que son precios de transferencia, etcétera, hay una serie de reportes, y también se identifica a quiénes son los asesores tributarios. Si el contador ha participado, pues tendrá que estar ahí, ¿no? Y ya tiene un riesgo porque va a ser responsable solidario, ¿no? Si es que hay un problema. Y también, aunque esto va más allá de lo estrictamente tributario, también hay intercambio de quién es el beneficiario final. Y eso no solamente aplica a empresas, sino también entidades sin fines de lucro, ¿no? Atrás, y etcétera. Siempre se va a identificar quién es el último que está detrás de todo eso. Obviamente, si es una empresa, lo que se informa es aquel accionista que tiene 10% o más de acciones. O, ¿no? Ese vendría a ser el beneficiario final. Aquel accionista que tiene 10% o más va a tener que ser eh, comunicado, ¿no? Bueno, finalmente unas conclusiones y recomendaciones. Tengo propuestas tres conclusiones, ¿no? El incremento patrimonial no justificado es un mecanismo para combatir la evasión tributaria, mediante la afectación de todas aquellas rentas ocultas que las personas naturales no han podido justificar su origen. Segunda conclusión, la SUNAT cuenta con información del propio contribuyente y de terceros para determinar el incremento patrimonial no justificado. La fuente de información nacional proviene de las declaraciones informativas y declarativas, así como de los comprobantes de pago electrónico. Y la fuente de información internacional proviene de las administraciones tributarias extranjeras de aquellos países adscritos al marco inclusivo de la OECD. Y tercera y última conclusión, no todo incremento patrimonial que se origina en rentas no declaradas constituye incremento patrimonial no justificado, ¿no? Recomendaciones. Primero, llevar una contabilidad personal del movimiento del patrimonio. Segunda recomendación, las donaciones nacionales o extranjeras recibidas deben constar en escritura pública o documento fehaciente. Las reglas son distintas, no solamente dicen que sea acá a nivel nacional. Tercera recomendación y última, los préstamos nacionales o extranjeros recibidos deben constar en contrato de fecha cierta y ser bancarizados tanto en la entrega como en la devolución. Bien, muchas gracias por su atención y en todo caso estaré atento si es que hay tiempo para algunas preguntas, ¿no?